Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Una bendición más poder conectarnos el día de hoy, miércoles 20 de mayo. Dios les bendiga, que Dios les guarde. Deseo que el Señor los esté prosperando, bendiciendo ahí con sus familias, que estén bien sus hijos y que el Señor les esté prosperando ante todo. Muy bien, hermanos, vamos a continuar este día con el estudio que tenemos en el libro de Apocalipsis. Y la semana pasada, pues lamentablemente no pudimos el día miércoles subir el video, pero al siguiente día, jueves, pudimos subir el estudio. Tuvimos un poquito ahí de problemas, pero gracias a Dios que lo pudimos subir, la segunda parte del mensaje a la iglesia de Tiatira. Hoy vamos a continuar con el capítulo 3 de Apocalipsis, y el tema de esta tarde, en estos versículos del 1 al 6, habla a la iglesia de Sardis. Y el tema que yo le puse es llamados a vida, no a muerte. Fuimos llamados a vida, no a muerte. Así que le invito a que tome su Biblia por ahí. Incluso si puede hacer anotaciones, si puede escribir, yo le invito que tome este tiempo para aprender, para estudiar la palabra de Dios. Nos dice su palabra que seamos no solo oidores, pero hacedores. Y yo le invito a que ahí donde usted está, tome un cuaderno, la palabra, y podamos escudriñar las escrituras y juntos poder aprender de la palabra de Dios. Amén. Muy bien, estamos entonces en Apocalipsis capítulo 3, verso 1. Y en este versículo Jesús le está hablando a su iglesia, le da el mensaje al apóstol Juan y le dice en el verso 1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Entonces aquí miramos, hermanos, en este primer versículo, que Jesús está hablando y le está hablando a Juan y dice, esta carta está asignada, o este mensaje está destinado número 1, a una iglesia. Y esta iglesia es la iglesia de Sardis. Se la envía y le dice, entrégasela al ángel de la iglesia. Es decir, hay una persona responsable, hay alguien que tiene que tomar el mensaje y llevar el mensaje, y esto es, pues en aquel caso, el pastor de la iglesia, el obispo o el líder espiritual que Dios tenía en la iglesia, en este caso, la iglesia de Sardis. Así que Dios le dice a Juan que tome el mensaje que está recibiendo y se lo entregue a la iglesia de Sardis, porque Dios tiene algo que comunicarle a su iglesia. Dice, el que tiene los 7 espíritus dice esto. Es decir, el que tiene los 7 espíritus está hablando. ¿Y quién es el que tiene los 7 espíritus? Jesucristo, Dios. Entonces, aquí usa la palabra 7 y pudiéramos confundirnos o pudiéramos creer que Dios tiene 7 espíritus, ¿verdad? Pero en realidad debemos recordar que el libro de Apocalipsis es un libro de símbolos, tiene muchos símbolos, y el número 7, cuando usa el número 7, está hablando de plenitud, de algo pleno, algo completo. Y lo que está diciendo aquí, en otras palabras, es que los 7 espíritus de Dios, los 7 espíritus que habla aquí de Dios, están hablando del Espíritu Santo de Dios, que es el Espíritu pleno de Dios, perfecto, completo de Dios. Nosotros creemos que el Espíritu Santo es Dios también. Hay sectas, hay personas, hay doctrinas que dicen que el Espíritu Santo simplemente es una fuerza, que es un poder nada más, que es como el viento, simplemente, pero que no es una persona. Pero nosotros miramos a la luz de todas las Escrituras que el Espíritu de Dios es también una persona, es parte de la deidad. Entonces, aquí está hablando Jesús a Juan y le dice, entrégale esta carta a mi iglesia, el que tiene los 7 espíritus, es decir, el que tiene el Espíritu Santo pleno y perfecto de Dios, dice esto. Dice, y no solo tiene el Espíritu Santo de Dios con él, sino que tiene las 7 estrellas. ¿Quiénes son las 7 estrellas? Bueno, lo miramos en Apocalipsis capítulo 1. Al final del capítulo 1 dice que las 7 estrellas son los ángeles de las iglesias, es decir, los pastores, aquellos líderes espirituales responsables de las iglesias. Dios siempre
responsabiliza a alguien. Y en este caso, pues Dios estaba responsabilizando al pastor de la iglesia en Sardis. Y le dice, al que tiene las 7 estrellas, es decir, al pastor de los pastores, al que está sobre todo pastor. Nosotros, yo como pastor, tengo a mi pastor. Él es dice la palabra que Él es el príncipe de los pastores. Así que Jesús responsabiliza al pastor para que entregue la palabra. A veces la palabra que tiene que traer un pastor a veces no es muy grata, no es muy alentadora, no es a veces muy positivista o agradable a lo que queremos escuchar, pero cuando proclamamos la palabra de Dios con veracidad o con obediencia al Señor, hermanos, nosotros tenemos que creerle al Señor y decir, Señor, aunque sea confrontativa, aunque la palabra sea dura, pero Señor tiene un propósito de vida eterna. Así que Dios le dice a Juan, el que tiene los 7 espíritus. Y hay una parte aquí que me llama mucho la atención, porque en el siguiente versículo más abajo, vamos a hablar de esto. El que tiene el espíritu, los 7 espíritus, dice. Está hablando del Espíritu Santo perfecto de Dios. Quiero decirte que solo Dios es el que puede producir a nuestra vida espíritu. Sin el Espíritu Santo, si una persona no tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida, no hay vida en esa persona. Porque el que produce vida a nuestro espíritu es el Espíritu de Dios. Y Jesús dice, el que tiene el Espíritu, los 7 espíritus, el que produce vida, el que sopla vida, Él es el que está en nosotros soplando vida. Y en el libro de Ezequiel, capítulo 37, hay un pasaje bien interesante. Yo te quiero invitar ahí donde estás, que me acompañes. Ezequiel capítulo 37 dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto estaban secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo le dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí que yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendón sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré sobre vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Aquí el profeta Ezequiel está teniendo esta visión. Dios le permite mirar, dice, un valle de huesos secos. Y este valle de huesos secos, lo dice en el siguiente pasaje, dice que está hablando del pueblo de Dios, que está hablando de Israel. Cuando nosotros nos alejamos o vivimos lejos de Cristo, nuestra vida se marchita, nuestra vida se muere como una planta, se seca. Y dice, pero yo quiero que tú le profetices a esos huesos secos. Profetiza sobre mi pueblo, donde no hay vida. Y dice, y el Espíritu producirá, soplará vida a estos huesos secos. Entonces es el Espíritu de Dios el que produce vida, el que vivifica, el que a cada día levantarnos, nos produce ganas de levantarnos, nos da la motivación de despertarnos, nos podemos despertar con gozo, nos podemos despertar con alegría. De repente alguien dice, pienso que este no es mi día porque siento que me levanté con el pie izquierdo, todo me sale mal. Y yo sé que todos tenemos días malos, tenemos días en que parece que las cosas no nos están saliendo bien. Sin embargo, nosotros podemos creer que cuando nos levantamos, el Espíritu de Dios está en nosotros. Hay un propósito, hay un plan. Por eso podemos tener gozo, por eso tenemos convicción, tenemos paz, porque tenemos la certeza de que el Espíritu de Dios ha soplado vida en nosotros. No es nuestra habilidad, no es nuestros recursos, no es nuestra teología, no es nuestra experiencia lo que nos hace sentirnos vivos. Es el Espíritu de Dios quien sopla en nosotros. Así que continúa ahí en el verso 7, dice, profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. He aquí un temblor y los huesos se juntaron cada uno
cada hueso con su hueso. Y miré y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre muertos y vivirán. Wow. Dice, sopla sobre lo que está muerto, donde no hay vida, sopla y va a haber vida. Gloria a Dios, hermanos, eso es lo que hace el poder de Jesucristo. Donde no hay esperanza, Dios sopla vida. Donde hay tristeza, viene el Espíritu Santo de Dios y viene a transformar y viene a traer gozo. Eso es vida. Donde hay miseria, viene el Espíritu de Dios, sopla vida, el aliento de Dios, y viene a traer prosperidad, bendición. Viene Dios a proveer. Ese es el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Verso 10 dice, y yo profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel, y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros, y os saqué de vuestra sepultura, pueblo mío, y pondré, escuche bien, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis. Qué palabra poderosa. Esta tarde, cuando miramos estos versículos y en el capítulo 3 de Apocalipsis, cuando Jesús le dice a Juan, el que tiene los 7 espíritus, es decir, el que tiene el aliento de vida, el que tiene la vida, el que tiene el espíritu que produce en nosotros, que nos vivifica. Hermano, quiero decirte que en este tiempo el Espíritu Santo de Dios continúa avivándonos. Yo no sé qué temporada estés pasando tú ahorita. Tal vez estás pasando un invierno. Tal vez este tiempo estás pasando un tiempo de sequedad. Tal vez estás pasando un tiempo de enfermedad, de tribulación, de tormenta. Yo no sé qué temporada estás pasando. Pero quiero decirte que aún en el valle de los huesos secos, ahí hay vida. Cuando el Espíritu de Dios sopla, donde no hay esperanza, donde el matrimonio está en ruinas, donde no hay futuro, donde todo está perdido, donde has hecho lo peor y ya no hay salida, y ya no sabes cómo resolver las cosas, y te sientes perdido, sin rumbo y sin dirección, quiero decirte que es ahí cuando llega el Espíritu Santo, y Él solo quiere que tú le des oportunidad. Él puede soplar vida ahí donde tú estás. ¿Por qué no le pides al Espíritu Santo, Espíritu Santo, yo quiero ese soplo que viene del cielo? Sopla sobre mí, Espíritu Santo de Dios. Sopla en mi alma, sopla en mi espíritu. Tal vez te sientes desanimado, te sientes triste, te sientes preocupado con todo los que son las deudas económicas y no sabes cómo le vas a hacer. Quiero decirte que el Espíritu Santo es el que produce vida y el que lo tiene es Dios. Así que para poder alcanzar esta vida hay que ir a Dios. Hay que pedirle a Dios. Y lo único que necesitas hacer es pedirle al Señor, Señor, yo quiero recibir la vida del cielo. Así que encontramos al final de este versículo sobre la iglesia de Sardis, capítulo 3, verso 1, una reprensión muy fuerte, muy dura. Pero Jesús lo tiene que hacer. Lo hace porque es necesario, porque es una emergencia, porque Dios ama a su iglesia de Sardis y no quiere que se pierdan. Y Jesús les dice al final de este versículo 1, dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Qué paradoja, qué tragedia. La iglesia de Jesucristo, dice la iglesia de Sardis, tienes nombre de que vives, pero en realidad estás muerto. Quiero decirte que Dios nos ha llamado a vida, no a muerte. Dios te ha sacado de tu vida de tinieblas. Dios te ha sacado de la muerte y ahora estamos en Cristo, tenemos vida.
Pero qué triste es cuando, o qué lastimoso es cuando un creyente solo tiene nombre de que vive, pero en realidad en su interior hay muerte. Parece que hay vida, pero hay muerte. Primero, la reprensión. Miramos una reprensión de parte de Jesús. Y es un sentido de urgencia. Porque es como, me imagino yo que es como cuando estás en un punto en que alguien está muriendo. Y lo que tienes que hacer es llamar al número de emergencia. Y tienes que correr. No hay tiempo para preguntar, para racionalizar, para ver qué funciona. No. Todo es emergencia, todo es correr. Y Jesús trae un mensaje de emergencia al pueblo porque hay muerte. Ha habido mortandad, está habiendo muerte en medio de su pueblo. Y Jesús trae este mensaje de emergencia. ¿Por qué? Porque dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Escuchando estos días, me puse a escuchar un testimonio de una joven muy conocida en nuestros tiempos, una cantante cristiana muy famosa, una mujer de Dios, que Dios la usa poderosamente para su gloria y su honra. Pero escuchando el testimonio de ella un día me llamó mucho su atención y lo estuve escuchando estos días en base a esta palabra. Y su testimonio más o menos es así. Ella cuenta que creció en una iglesia evangélica cristiana y toda su vida desde niña fue su vida a la iglesia, estar en el servicio, estar en el ministerio de canto como joven, y pasó algunas etapas difíciles en su vida. Su padre falleció, su corazón fue roto por alguien, por un joven, y todo eso la fue lastimando en su proceso, en su caminar. Y mientras ella iba creciendo tenía un talento muy, muy bonito y era sobresaliente, y es que sabía cantar muy bien. Y en su iglesia donde estaba, cuenta en su testimonio, tal era su talento que ya la nombraron líder de la alabanza del grupo de la iglesia. Dice que en todo ese tiempo había en su corazón ira, molestia, enfado contra Dios. Y la razón era porque ella sentía coraje porque Dios no había salvado a su padre de la muerte. Su papá falleció siendo ella una niña. Y entonces ella se sentía frustrada, enojada contra Dios. Pero al final de cuentas ella continuaba yendo a la iglesia, participaba, nadie sabía de esto. Obviamente era algo que se mantenía muy oculto. Y tal era su apariencia, tal parecía que todo estaba bien, que era la líder de alabanza. Y ella cuenta que llegó un punto en su vida que ella empezó a tocar las cosas del mundo, empezó a embriagarse, empezó a caer en el alcoholismo, empezó a meterse con hombres, empezó a hacer cosas que no están bien, que no están bien de una mujer de Dios. Dice que ella empezó a tocar ambas cosas, empezó durante semana se emborrachaba, se metía con hombres, y el fin de semana o el domingo que tenía que ministrar, iba a la iglesia y tocaba en el ministerio. Era la líder de alabanza. Y dice, yo así funcioné por mucho tiempo. Como yo miré que no pasaba nada, como yo miré que todo continuaba, la gente lloraba, Dios la tocaba, decía, bueno, pues entonces no pasa nada, seguiré con mi vida. Entre semana voy a vivir mi vida totalmente distinta a la del domingo. Entre semana viviré en mis vicios, viviré una vida oculta, donde nadie sabe lo que hago. Una vida de tinieblas, de pecado, pero el domingo me presentaré y tocaré y ministraré. Y así surgió por mucho tiempo. Y cuenta ella en su testimonio que llegó un punto en el que Dios trató con ella, de tal forma que ella pudo arrepentirse, pudo darse cuenta que lo que estaba viviendo, lo único que estaba haciendo es llevándola a una vida miserable. ¿Sabes? Ese es el testimonio de la vida de muchos creyentes. Es el testimonio de la vida de hoy en día de muchas personas que asisten a una iglesia. Incluso puedo decir, me atrevo a decir, de personas que están en el ministerio, personas que están tal vez en un ministerio de alabanza, o tal vez incluso en el pastorado, predicando, no lo sé, solo Dios lo sabe. Pero qué trágico
porque al final de cuentas, esa vida es una vida miserable. Es una vida seca, es una vida donde no hay saciedad, no hay satisfacción, no hay plenitud de vida. Por lo contrario, un gran predicador dijo estas palabras y me quedaron grabadas en mi corazón y decía: la persona más miserable no es un incrédulo sin Cristo, sino es un creyente que no vive ni para el mundo ni para Dios, porque ni se goza en el mundo ni se goza en el camino de Dios. Entonces es la vida más miserable aquel que, como dice aquí Jesús, conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. O sea, no eres ni uno ni lo otro. De perdida, si vas a vivir de esta forma, perfecto. Pero Jesús reprende a su iglesia de Sardis. ¿Por qué? Porque ama a su iglesia. Podemos aprender muchas veces a burlar. Nosotros podemos burlar el sistema. Podemos aprender a ocultarnos de los demás. Pero en realidad nos estamos engañando a nosotros mismos. Si reflexionamos y somos honestos, no engañamos a nadie. Nos engañamos a nosotros mismos, nos lastimamos a nosotros mismos, nos estamos afectando a nosotros. Así que esta es la vida o el testimonio de algunos creyentes en la iglesia de Sardis, que Jesús tiene que hablarles fuertemente. El mensaje es fuerte porque su vida era una vida de apariencia. ¿De qué sirve aparentar? Yo quiero decirte en esta tarde, Dios no te ha llamado a muerte, Dios te ha llamado a vida. Dios te sacó de una vida deprimente, Dios te sacó de la tristeza. Yo no sé de qué fango, de qué vida te sacó el Señor. Algunos del vicio, algunos otros del alcoholismo, de las drogas, de tantas cosas sucias y tristes y dolorosas. Cada uno de nosotros tenemos un pasado, al igual que yo lo tengo también. Pero si Jesús nos sacó de ese pasado, ¿para qué regresar atrás? Sabemos que en ello no hay vida, hay muerte. Qué triste, porque esta iglesia, la iglesia de Sardis, si ahora la miramos, dice que está muerta, es porque un día tuvo vida, porque es la iglesia de Sardis, es decir, había conocido a Cristo, pero perdió ese aliento. Y creo que es lo más trágico en la vida de un creyente, cuando pierde su pasión, su deseo por el Señor. Dios nos ha llamado a vida, no a muerte. Debemos poseer la vida de Jesucristo. Yo quiero decirte que Jesús vino a morir en la cruz del Calvario para darnos vida plena. Él no vino para darnos una vida feliz nada más. Él no vino para darnos las cosas que queremos. Él no vino para satisfacer nuestros deseos. No, Él vino para algo mucho más grande. Jesús vino para darnos vida plena. Y la vida plena se encuentra cerca de Jesucristo, en nuestra comunión con Cristo, en nuestra entrega a Jesús, en esa búsqueda diaria con el Señor. Él es nuestro sustento, Él es nuestro abrigo. Algo incurioso que me llama la atención, en 1 Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, capítulo 6, porque la vida verdadera, feliz, no necesariamente significa tener todas las cosas que tú quieres o piensas que necesitas. Pero Pablo le dice a Timoteo, con que tengamos sustento y abrigo, debemos estar contentos. Es decir, no se necesita mucho para sentirte pleno, para sentirte vivo, para sentir gozo y sentir paz. Se necesita lo más importante, y esa es la persona de Jesucristo. Muchas veces nuestra vida espiritual se descuida, la descuidamos nuestra relación con Jesús. Y no te lo digo para condenarte, ni mucho menos, no. Pero creo que todos hemos pasado esas temporadas, esas épocas en las que nos descuidamos. Incluso puede ser que las estemos haciendo, pero sin darnos cuenta las empezamos a hacer como por rutina o por tradición. Y ahí no hay vida. No hay vida en la tradición, no hay vida en la rutina. Pero hay vida en la persona de Jesucristo. Él vino para darte vida plena. Así que ahí donde tú estás, puedes una vez más reclamar, pedir, declarar: Espíritu Santo de Dios, sopla en mi vida, en mi espíritu, esa vida del cielo, esa vida que Jesús prometió para darme. Ve conmigo al capítulo
verso 2, perdón, del capítulo 3, verso 2, estamos en Apocalipsis, capítulo 3, verso 2, dice, Jesús le dice a la iglesia, sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Así que Jesús le dice a su iglesia en estos versículos, verso 2, quiero que guardes, quiero que te mantengas firme, que trates de lo que no ha muerto, trabajes en ello, porque hay cosas que en tu vida han muerto, pero es tiempo de levantarte. Ese es el llamado del Señor, un llamado al arrepentimiento, un llamado que nos hace mirar nuestro error, pero no con el propósito de marginarnos, ni de bajarnos las pilas, y porque Dios está en el cielo nomás para criticarnos y desanimarnos. No. Jesús, cuando nos habla y aun cuando nos reprende, lo hace con toda la intención de que nuestra vida tome el curso que debe tomar. Él quiere alinearnos, Él quiere volvernos a Él, y en su grande amor en ocasiones Él va a tener que confrontarnos, que sacudirnos, que hablarnos fuerte, porque nos ama. Y qué bueno que Dios nos ama tanto, que está dispuesto a hablarnos de esa manera. Así que Dios le dice a su iglesia, vigila, ponte atento. La muerte espiritual del creyente no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso lento y desapercibido. Muchas veces muchos creyentes piensan que esto es de pasar de vida a muerte espiritual. Ocurre simplemente un día y pasó y ocurrió, y como cuando David falló y pasó un día. No, todo esto es un proceso. La situación aquí es que muchas veces no nos damos cuenta y nos vamos descuidando poco a poco, y cuando menos nos damos cuenta, ya nuestra vida está muy apagada, muy lejos de Jesús. Y el enemigo es tan astuto que él sabe cómo trabajar para que esto ocurra de una forma desapercibida, que no nos demos cuenta, de tal forma que es tan lento, y ya cuando menos nos damos cuenta, estamos todos frustrados, estamos todos molestos, enojados, desanimados, no creyendo, quejándonos, con una actitud en la carne, etc. Pero quiero volver a repetirte, en ese momento Jesús no te condena ni te echa fuera, Él te invita y Él te dice, yo quiero que tú regreses, quiero que reafirmes, quiero que cuides las cosas que yo te he dado. Dios llama a su iglesia al arrepentimiento para cambiar el rumbo de su proceso. No podemos ser los mismos. Dios nos llama al arrepentimiento, Dios nos llama, y hermano, yo quiero decirte, si hay algo en tu vida que te está llevando a la muerte espiritual, si hay algo en tu vida que te está haciendo sentir como que las cosas no están bien en tu vida, y tú sabes cómo está la condición en tu vida espiritual, si hay algo, una amistad, un ambiente, ya sea en tu trabajo, en tu vecindario, yo no sé, si hay algo en tu vida, el arrepentimiento tiene que ver con abandonar, con dejar atrás. Conviene renunciar a las cosas que este mundo nos ofrece, a las cosas que nuestra carne quiere. Conviene. ¿Por qué? Porque es mucho más grande lo que Dios tiene preparados para nosotros. La advertencia de perder lo que un día Dios le había dado. Es decir, aquí dice en este versículo, verso 3, dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Dice, pues si no velas, dice, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Jesús le dice a su iglesia, tienes que velar, tienes que cuidar tu vida espiritual. Tú no puedes depender de tu cónyuge, tú no puedes depender de tu pastor, tú no puedes depender de los estudios que están dando en Facebook, en Instagram. No puedes depender de ellos, tú no puedes depender de ese estudio. Tu vida espiritual no puede depender de mi estudio. Tu vida espiritual depende de la persona de Jesucristo, de tu encuentro con el Señor Jesús. No depende de que estás escuchando este estudio. Este estudio es un llamado de Dios a tu vida,
Es un llamado, una invitación que Jesús te hace. Hey, te estoy esperando, quiero tener comunión contigo, quiero platicar contigo, quiero darte vida, quiero darte fortaleza, quiero darte paz a tu corazón. Jesús sabe las cosas que tú tienes necesidad. Así que Él te invita, Él te hace la invitación. Y la advertencia que Jesús le hace a su iglesia es una advertencia dura. Dice, vendré como ladrón en la noche. ¿Qué hace un ladrón? Viene y toma algo que era tuyo y ya no lo tienes. Él se lo lleva. Y Jesús dice, vendré como ladrón. Voy a venir como ladrón. Dice, tomaré algo. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. No te vas a dar cuenta cuando lo hayas perdido. ¿Sabes? Y esa es la tragedia. Cuando no nos damos cuenta que estamos decayendo, que vamos alejándonos, que estamos perdiendo esa pasión, y es una realidad. No nos damos cuenta. A mí me ha pasado en lo personal, cuando de repente reacciono y me he dado cuenta, ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy caminando? ¿Por qué estoy tomando esta actitud? ¿Por qué estoy comportando de esta manera? Y es hasta que reaccionamos. Pero bendito Dios, maravilloso y bendito Dios, que Él, en su grande amor, Él nos llama al arrepentimiento, porque dice, si no, tomaré, como ladrón tomaré aquello que tú tenías. ¿Y qué es aquello que Dios te ha dado? Lo más preciado, lo más importante que tú y yo tenemos, definitivamente, es la salvación que el Señor nos ha entregado. Es la salvación, más que los talentos, más que los dones, más que las habilidades, más que tal vez tú sepas cantar, tal vez tú seas capaz hacer algún ministerio, servir en alguna área, tengas algún don, el don de ciencia, el don de milagros, el don de profecía. Yo no sé cuáles son los dones que Dios te ha dado. Creo que Dios te ha repartido dones, lo creo. Pero lo más maravilloso que tú tienes es la persona de Jesucristo en tu vida. No pierdas tu relación, porque donde está Cristo hay vida, pero donde no está Cristo hay muerte. Y miramos que en esta iglesia, en la iglesia de Sardis había muerte. Eso nos habla de que Cristo ya no estaba ahí. Qué triste es cuando Jesús ya no está en la vida de un creyente, cuando ya no se manifiesta, cuando ya no se mueve, cuando ya no te usa para su gloria. Es lo más terrible, es lo más trágico. Verso 4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Jesús hace una alabanza a la iglesia de Sardis, hace un reconocimiento y dice, pero fíjese cómo usa esta palabra, pocas personas, tienes pocas personas. No eran muchos, era un porcentaje poco, era un porcentaje bajo. Dice que se han mantenido fieles, que no han manchado sus vestiduras, es decir, que se han apartado del mal. No está diciendo que eran santurrones, no está diciendo que eran unos religiosos, no, está diciendo que eran gente que se mantuvieron firmes en su fe en el Señor Jesucristo, que no se contaminaron con las cosas del mundo, así como los jóvenes hebreos, tomaron una decisión, no. Si otros lo están haciendo, si aquel hermano lo está haciendo, si aquella iglesia lo está haciendo, y si aquel pastor lo está permitiendo, eso no significa que está bien delante de Dios. No. Dice la Biblia, pero tienes entre ti pocos hermanos, unas pocas personas que no se han manchado sus vestiduras. Y ellos van a estar conmigo, dice, en vestiduras blancas, porque son dignos. Al igual que el hijo pródigo, que fue revestido por su padre. Si tú te recuerdas en la parábola del hijo pródigo, dice la palabra que él se fue. Y yo imagino que cuando el hijo pródigo regresa a su casa, regresó con sus ropas, con sus vestiduras, todas sucias, todas hediondas, porque había estado cuidando cerdos, había estado entre el lodo, había estado entre la comida ahí de los cerdos. Y si usted sabe, los cerdos, el ambiente de los cerdos, tú bañas a un cerdo y luego se va y se vuelve a revolcar en la tierra y en el lodo, porque esa es su vida. Ahí lo disfruta. Entonces yo me imagino que cuando regresa el hijo pródigo viene todo hediondo, todo apestoso, todo sucio. Pero el padre dice, póngale vestiduras nuevas a mi hijo.
También miramos en el caso de David cuando dicen que van y buscan a Mefiboset. Dice que cuando lo traen, Mefiboset se siente como un perro, dice, él mismo dice, ¿quién es este perro para que tengas de él misericordia? Y se mira a sí mismo, imagínense a Mefiboset, lisiado de sus piernas, se arrastraba. Yo imagino que sus vestiduras igual, eran vestiduras no de príncipe, no de realeza, eran vestiduras de estar en la tierra, porque se pasaba a estar tirado en este pueblo, en este pueblucho, que era un pueblo muy pequeño. Y ahí esa era su posición de Mefiboset. Pero cuando viene ante David, David le hace vestir, obviamente tuvo que cambiar sus vestiduras, porque le dice, de hoy en adelante tú te sentarás a la mesa del rey. Y todo aquel que se sentaba a la mesa del rey tenía que ser vestido con ropas reales, con ropas puras, limpias. Así que aquí miramos una figura de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Al igual que el Padre vistió al Hijo pródigo, al igual que David revistió a Mefiboset, Jesucristo nos ha revestido a nosotros de vestiduras limpias, santas. Puedes decir ahí donde tú estás, si tú tienes a Jesucristo, tú puedes creer esta verdad, que tú eres limpio por la sangre de Jesucristo. No importa cuántas veces venga el diablo a decirte las cosas que hiciste, a recordarte tu pasado, tu inmundicia, tu bajeza, la vergüenza, aquella cosa que hiciste que te avergüenza solo de recordar. No importa cuán tan bajo caíste y lo peor que hayas hecho, hoy tú puedes decir, pero por la sangre de Jesucristo yo soy limpio, completamente limpio por la sangre de Jesús. Ese es el poder de la sangre de Cristo. Por eso Jesús le alaba a la iglesia y le dice, hay algunas personas que no han manchado sus vestiduras, porque sus vestiduras estaban limpias. Es decir, no está hablando de lo externo, está hablando de su propia vida, porque el creyente, tú y yo, hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Así que mantente en esa pureza, en la pureza que Jesucristo ha hecho por nosotros. Pero un día, quiero decirte, recibiremos vestiduras blancas. Jesús dice aquí en esta parte, andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. En el siguiente versículo vuelve a hacer hincapié en esta parte, dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y esto es bien interesante. Si tú eres un creyente, si tú le has entregado tu vida a Jesús, hermano, hermana, aun cuando somos hijos de Dios, yo creo que te pasa esto porque me pasa a mí, nos pasa a todos. ¿Cuántas veces no te toca que te frustras contigo mismo? Y a veces nos encontramos hablando o diciendo las mismas palabras, tenemos el mismo problema que tuvo Pablo y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Y a veces estamos luchando con nosotros y nos molestamos con nuestra actitud. Ay, otra vez batallé en esto, otra vez actué mal, nos damos cuenta que tenemos celos, nos damos cuenta que tuvimos envidia, nos damos cuenta que estamos teniendo avaricia en nuestro corazón y luchamos con cosas en nuestra carne. Quisiéramos ser perfectos, pero no lo somos. El hecho de que somos santos no significa que somos perfectos. Santo significa apartado del mal, pero aún así hay cosas malas en nosotros y no somos perfectos, pero un día dice la palabra que seremos completamente perfectos por Jesucristo. En aquel día ya no sufriremos tentación. Ya no tendremos problema con el celo, ni la envidia, ni la avaricia, ni la lujuria, ni nada de estas cosas. ¿Por qué? Dice su palabra, porque aquellos que vencieren serán vestidos de vestiduras blancas. Es decir, seremos completamente una pureza, una perfección como la de Jesucristo. ¿Por qué? Porque mientras estamos en esta vida, vamos a seguir luchando. Repito este testimonio que escuché hace unos días. Me dice un hermano, me habla por teléfono, pastor, ora por mí. He batallado toda mi vida con el enojo. Este hombre, cuando él era joven, él estuvo envuelto en pandillas y su vida fue una vida muy dura, muy mala, vaya. En pocas palabras, estuvo en cosas que estaban muy mal. Y me decía, pastor, toda mi vida he luchado con el enojo. Y me decía, ora por mí porque yo ya no quiero tener el enojo.
y se frustraba porque lo escuchaba yo con toda sinceridad. Y yo tuve que decirle esto: mira, mi hermano, tú tienes que mirar este problema como tu enemigo, que todos los días te tienes que levantar. Y todos los días, aunque se levante el enojo en tu vida, se quiera levantar, tú tienes que vencerlo en el nombre de Jesús. Y tal vez va a ser una lucha con la cual vas a tener que batallar toda tu vida. Pero no importa. No importa si todos los días se levanta el enojo. Todos los días vuelve a declarar victoria en el nombre de Jesús. Y esa es la lucha de todo creyente. Mientras estamos en esta vida, tenemos luchas. Vamos a seguir peleando. Vamos a seguir siendo tentados. Pero un día seremos libres de toda esta tentación, de todas estas pruebas que vienen a nuestra vida. Entre tanto, mantengámonos haciendo nuestra parte, peleando la buena batalla, porque sabemos que un día nos esperan vestiduras blancas de parte de Jesucristo. Dice: no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Jesús dice: yo no voy a borrar su nombre. Esto es bien importante. Algunos creen que una persona que es salva, que recibe a Jesucristo en su vida, esto significa que para siempre, no importa lo que haga, puede esa persona volver a su vida pasada, volverse a involucrar en hábitos, en pecado, y no pasa nada. Si llega a fallecer, aún así su vida es salva. La realidad es que la palabra de Dios dice: no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Por qué? Porque hay personas que estuvieron en el libro de la vida, pero sus nombres fueron borrados porque no permanecieron. Esto me lleva a recordar en Mateo capítulo 7, dice la Biblia que en aquel día van a venir muchos diciéndole al Señor: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre predicamos, en tu nombre sanamos. Pero fíjase, al final dice que Jesús los reprenderá y les va a decir: apartaos de mí, obradores de maldad, porque no los conozco. Dice la palabra que serán echados al fuego eterno. Qué triste, porque es una realidad. Aunque muchas personas no creen que uno puede perder su salvación, pero yo, leyendo la palabra de Dios, creo que si yo no cuido lo más grande, Pablo dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Lo más importante que yo tengo el día de hoy es mi salvación en Jesucristo. Eso es lo más importante que yo debo cuidar. Hay quienes dicen: no pasa nada, voy a vivir una vida pecaminosa, una vida, voy a hacer cosas que no están bien, pero yo ya sé que mi salvación no la voy a perder. Yo te digo, si te quieres arriesgar a eso, esa es tu decisión, pero yo no me quiero arriesgar. Yo prefiero mantenerme en el Señor y pedirle al Señor que me ayude día con día a mantenerme fiel y firme al Señor. Amén. Así que termino en esta tarde. El último versículo dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El mensaje es para ti, el mensaje es para mí el día de hoy. Y resumo este mensaje en estos puntos. En primer lugar, el que sopla vida en nosotros, el que nos da vida, es el Espíritu Santo de Dios. Nicodemo le pregunta a Jesús: ¿qué necesito hacer para entrar al reino de los cielos? Es decir, ¿qué necesito hacer para tener vida? Jesús le dice: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Nicodemo no le entendía, le dice: tengo que volver a nacer de mi madre otra vez, entrar a su vientre y volver a nacer. Jesús le dijo: no, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Solo Dios te puede dar vida a tu espíritu. Ni tu padre, ni tu madre, ni ninguna persona, ni ninguna religión te puede dar vida. Nadie te puede dar vida, solo hay uno. Y Él es el que tiene la vida, y es el Espíritu de Dios. Pídele a Él. Génesis capítulo 2 dice que cuando Dios hizo al hombre, sopló aliento de vida en él, y fue el hombre un ser viviente. El que sopla vida sobre nosotros, sobre ti, sobre mí, es el Espíritu Santo de Dios. Pídele a Él que te dé vida el día de hoy. Si te sientes desmotivado, triste, vacío, como creyente, no te alejes más. Corre a los pies de Jesús y dile: Señor, yo necesito la vida del cielo. Sopla sobre mí. Dame vida, Cristo. Y cree que Él es poderoso para levantarte. En segundo lugar,
No te conformes con aparentar que tienes vida. En Cristo encontramos el propósito. No te conformes con aparentar. No, hay algo más maravilloso y es la vida que Cristo nos ofrece. La apariencia, engañar, pretender que tengo vida, pero en realidad no tengo vida, estoy muerto interiormente. Sonreír exteriormente, pero por dentro estar triste. No engaño a nadie, me engaño a mí mismo. No necesitas vivir de esa manera. Cristo te ofrece vida. Fuimos llamados a vida, no a muerte. Cuida la herencia que has recibido de Cristo. Eres hijo de Dios, eres una hija de Dios. Cuida eso. Mantente firme en el Señor. No lo descuides. Y aunque otros lo hagan, tú mantente firme en el Señor. No importa quién se aparte del camino, tú mantente fiel. Un día, recuerda, vamos a ser perfeccionados en Jesucristo. No habrá más lucha, no habrá más prueba, no habrá más tentación. Y todas las cosas serán perfectas. Así que hasta entonces, sigamos peleando la buena batalla como el apóstol Pablo. ¿Por qué no oramos al Señor en este momento y le pedimos que nos ayude? Padre, te pedimos que nos ayudes, Dios, a pelear la buena batalla. No queremos fingir, no queremos aparentar, Dios. No queremos vivir los años que nos restan en una religión, en una tradición. Queremos verdaderamente la vida del cielo. Sacúdenos, avívanos, Dios. Sopla en nosotros, vivifícanos, Dios, para poder vivir, Señor, en tu Espíritu, y que tu Espíritu Santo esté produciendo en nosotros, no emoción, pero vida. Esa vida que nos da propósito, que nos da dirección. Te doy gracias, Cristo, por tu palabra. Tu palabra es bendita y poderosa. A ti sea la gloria y la honra, Cristo. Amén y amén. Mis amados hermanos, una bendición enorme poder compartir la poderosa y preciosa palabra de Dios. Y lo creo porque creo que estos tiempos nos hacen ver que ni la ciencia, ni el gobierno, ni el mundo, ni la política, ni el humanismo tienen una palabra positiva, una buena noticia. La buena noticia es la palabra de Dios, es Jesucristo. Así que seguimos predicando su palabra porque en Cristo hay esperanza. Dios les bendiga, Dios les guarde. Una bendición estar con ustedes.